Muy buenos días. Vamos a hacer la discusión del caso presentado por la doctora María Leticia Barrios. Esta es una sesión de razonamiento diagnóstico al caso clínico presentado, donde se va a hacer la valoración del juicio clínico y de la medicina basada en la evidencia. La doctora María Leticia Barrios es residente R1 del Servicio de Medicina Interna y este es producto de una sesión que hacemos del caso clínico en el programa de docencia de medicina interna. Hacemos un razonamiento diagnóstico y de manejo, la valoración, la métrica de signos y síntomas para el análisis bayesiano. En dicho programa, cuya jefa es la doctora Lisbeth López. Caso clínico ya presentado. Estas diapositivas que vamos a ver son ya presentadas por la doctora en la sesión anterior. Vamos a hacer un análisis, comenzando con que ella presenta que hace 2 meses previos el paciente tuvo dolor torácico y tiene una falla cardíaca. Es un masculino de 53 años y la enfermedad actual es de hace 2 días con un dolor del miembro inferior derecho y aumento de volumen. Punto de razonamiento. 1. No se definió y en el expediente no aparece la característica del dolor torácico. Y era muy fundamental porque este es un paciente de 53 años hipertenso y con aparente falla cardíaca. Entonces, la definición de si el dolor es coronario o no está definido en el expediente clínico, o si esto era producto de un tromboembolismo pulmonar o de otra causa de dolor torácico. Tampoco se definió el cuadro de falla cardíaca y con esto es como tenemos que trabajar en el hospital. Por eso es fundamental que la historia clínica y el examen físico sean detalladas y algunas veces no solamente podemos hacer de una buena historia clínica por ser un buen clínico, sino también que tenemos que hacer algo de veces de investigador, o tipo epidemiólogo o un tipo de Sherlock Holmes en la clínica. En los antecedentes presenta la doctora que el paciente está tomando espironolactona, carvedilol, furosemida y Irbesartan para falla cardíaca, que es un tratamiento adecuado para este paciente. Resaltamos el uso de carvedilol, 6.25 2 veces al día, porque es un beta bloqueador, y en el análisis que vamos a hacer posteriormente de signos y síntomas, la frecuencia cardíaca está modificada por el uso del carvedilol. Entonces no sabemos si esa frecuencia cardíaca es la que realmente tiene el paciente o si es una frecuencia, si el carvedilol lo lleva a una frecuencia mucho más baja, como 60, para mantener estable la falla cardíaca. Otro tema importante, fundamental en la historia clínica que se presenta, porque aquí ponemos un extracto de la historia clínica muy corta, es que hace 5 meses el paciente había presentado una infección por COVID. No se define el tipo de infección. No tengo constancia de que si estuvo hospitalizado. Si estuvo hospitalizado, obviamente fue moderado. No creo que fue grave porque no se hace alusión a nada que estuvo en cuidados intensivos. Sé que probablemente sea un moderado o un leve, ¿no? Pero de todas maneras tuvo infección por COVID y este es fundamental como un factor de riesgo cardiovascular o un factor de riesgo de tromboembolismo, como ustedes lo están viendo en la literatura, ¿no? Entonces, recomendamos que se revisara la historia del interno, porque la historia del interno a veces tiene algunos detalles importantes que no se toman en cuenta. A ver si hay más datos para el seguimiento de cardiología. No podemos definir la causa de la insuficiencia cardíaca, pues solamente tenemos esta información que se ha presentado, que la doctora ha presentado del expediente de urgencia y del expediente no de la consulta externa, sino de urgencia y del interno y del residente. Bueno, recibe espironolactona porque él tiene un estadio C de falla cardíaca y anteriormente la espironolactona estaba exclusiva para estadio ya mucho más avanzado de falla cardíaca como estadio D, pero esto ha cambiado, ¿no?
No sabemos, parece que no recibe profilaxis porque no estaba indicada. Aparentemente este paciente se movilizaba, no hay ningún indicio que está muy sedentario o que una falla cardíaca crónica que lo mantiene inmovilizado. O sea que quizás no había aquí una indicación de profilaxis, pero no sabemos en concreto. Esto mencionamos lo del COVID, que es importante, y no sabemos cuánto es la frecuencia cardíaca real para este paciente porque está modificado el beta bloqueador para el análisis. La frecuencia cardíaca, cuando consta en el expediente, una frecuencia de 84, una frecuencia respiratoria de 26, una saturación de oxígeno de 99, pero posteriormente hay una PaO2 de 88. La presión arterial era de 150-100, es un paciente hipertenso, con el estrés de ahora probablemente tenga 150-100 y un buen GLAGO. En el examen físico general era normal excepto por la trombosis, por el edema de la pierna y el dolor que tenía, el dolor de la pierna que era un poco incapacitante. Cardiopulmonar estaba bien, el corazón estaba rítmico, sin soplos, no había galope. No hay constancia de crecimiento de cardiomegalia en el examen físico, pero no tenía ingurgitación yugular en este momento. Entonces la evaluación del Wells Score, según la doctora, era de 4 puntos para trombosis venosa profunda y para tromboembolismo pulmonar era de 6 puntos. Esto lo veremos posteriormente. En la valoración de los signos y síntomas, es importante la valoración de los signos y síntomas. Los pacientes se presentan con muchos signos y síntomas, pero hay signos y síntomas que son relevantes, que son más importantes, que son más cardinales, que son los que hay que analizar la valoración. La valoración consiste en la sensibilidad y especificidad del signo y el síntoma para la patología que estamos hablando, ¿no? Que se está presentando. Y esta valoración de estas características operacionales también clínicas de los signos de sensibilidad y especificidad se traduce en un coeficiente de probabilidad o un likelihood ratio. Entonces vamos a trabajar con el coeficiente de probabilidad. El edema simétrico de miembros inferiores para trombosis venosa profunda tiene un coeficiente de probabilidad positivo de 2.1. El edema de miembros inferiores para TEP, porque sale del TEP, sale de los miembros inferiores, tiene un coeficiente de probabilidad de 2.9. Signo de Omans, que se usa poco, tiene un coeficiente de probabilidad de 4.5, es inesperadamente mejor. La taquipnea para TEP, la frecuencia cardíaca es más de 36, hay un coeficiente de probabilidad de 2. Y el Wells Score para trombosis de 6.3, un coeficiente de probabilidad bueno, y un Wells para el TEP de 1.6. ¿Qué significa estos números positivos del likelihood ratio, del coeficiente de probabilidad? Bueno, les puedo indicar que un coeficiente de probabilidad bueno es si pasa de 5. De 5. Es muy bueno si es más de 10, excelente si es más de 20, y si es más de 30, obviamente ya es un coeficiente de probabilidad que tiene características más como de patrón mnemónico, ayuda mucho, mucho más. O sea que los que están cerca a 1, o sea, cerca a tirar la moneda al aire, 50%, prácticamente no ayuda mucho. 2 no ayuda mucho, 3 ayuda poco, aquí lo vemos, 2 no ayuda mucho. Entre más alto está el coeficiente de probabilidad, es mucho mejor. Y tratándose del coeficiente de probabilidad negativo, que es muy importante y tan importante como el positivo, por eso siempre hay que calcular los dos coeficientes de probabilidad. El negativo, si está mucho más lejos de 1 hacia abajo, 0.01 o 0.01 es un coeficiente de probabilidad que mucho ayuda para descartar. Pero cuando está cerca del 1 prácticamente no ayuda para nada, ¿no? Ni descarta, ni confirma, ni descarta. Entonces cuando está en 1 ni confirma ni descarta, porque es como 50%, ¿verdad? Este análisis lo vamos a ver entonces en concreto. Y la doctora analiza aquí la sensibilidad del edema asimétrico de miembros inferiores para trombosis, es de 61 a 67. Esto varía según los estudios, por la literatura, o sea que esto no es un número mágico que tienen exacto,
porque esto sale de los estudios clínicos. Entonces, cada artículo, cada revisión, cada revista o cada libro va a presentar probablemente variables en la sensibilidad y especificidad de un estudio para una patología específica, pero que salen de estudios diferentes, ¿no? Así que eso es variable, no hay un número mágico y único. Aquí hay una sensibilidad, tratando de sensibilidad, es una sensibilidad relativamente intermedia, no es una sensibilidad buena. Una sensibilidad buena es, obviamente, si es más de 90, 95, 98%, es muy sensible, pero también que la mucha sensibilidad lleva a falsos positivos, ¿verdad? Y la especificidad de 69 a 71 para este tema, que es un poco baja, ¿no? Una especificidad buena también es 0.1, 90%, que es 0.9, a 99%, que es 0.99. Esa es una especificidad buena, ¿no? Entonces, cuando es la especificidad muy buena, como 99, es prácticamente, ayuda mucho para el diagnóstico, o sea, como es más patognomónico. Y ayuda mucho para descartar cuando es negativa, porque hace un likelihood ratio muy bajito, ¿no? Entonces aquí ya explicamos que 2.1 no ayuda mucho y aquí lo vemos, ¿no? La doctora estima porque el paciente tiene edema de la pierna y tiene dolor y un poco incapacidad y no hay trauma, en la historia clínica no es traumático, entonces no hizo ningún esfuerzo para pensar en un desgarro muscular o un trauma o un hematoma. Entonces, como fue espontáneo, la probabilidad de una trombosis venosa profunda es alta y la pone muy alta, como un 90%, ¿no? Bien alta, 90%. Si analizamos los números, entonces, coeficiente de 2.1 con la escala de Fagan, que es la que está a la derecha, entonces 2.1 nos lleva a un 95% de probabilidad. Esto no hace el diagnóstico, hace las probabilidades clínicas, 99% de tener. Ya la doctora sabía que tenía un 90%. Le ayuda el signo para tener un 99%. Si no hubiera tenido edema asimétrico de miembros inferiores, hubiera tenido dolor o algún otro factor de riesgo epidemiológico o fisiopatológico para trombosis venosa o de riesgo para trombosis venosa profunda, entonces esto ayudaría también. Si hacemos el coeficiente de probabilidad negativo, si no lo tuviera, entonces, si es negativo, queda en un 80%, 83%, 82%. Quiere decir que es alto. No descartaría, ¿por qué? Porque la probabilidad pretest es muy alta. Pero si vamos a analizar, si esto fuera 0.5, 50% de probabilidad de tener una trombosis, si ella fuera estimado aquí clínicamente, esta es una estimación clínica. Estimación clínica, si ella hubiese puesto aquí 50% de probabilidad de tener una trombosis venosa profunda. Y le hacemos el análisis bayesiano a 2.5, nos daría como 0.70, de 50 a 70%. Aumenta un poco la probabilidad. Ok, después habría que hacer el ultrasonido, obviamente, el duplex, el Doppler. Duplex, perdón. Si fuese negativo, entonces queda en un 80%. Pero si la probabilidad fuera de 50%, de tener una probabilidad intermedia de tener trombosis venosa profunda, en la mitad, tirar la moneda de aire, y le hacemos el análisis con estas características operacionales, 0.5, y entonces nos llevaría de 0.5 a 0.5, nos llevaría a 0.335 más o menos. O sea que tampoco nos descarta una trombosis venosa profunda porque queda todo esto. O sea que porque eso es importante la estimación de la probabilidad pretest, que esa es la parte clínica, porque hay que considerar los factores de riesgos epidemiológicos, los factores de riesgo cardiovasculares, la fisiopatología, todas las características del paciente. Entonces, eso es más importante, es muy importante la estimación. Y esto es una estimación clínica, esto no es un número que está en los libros. El edema de los miembros inferiores para TEP, bueno, es similar el análisis, prácticamente no ayuda mucho. Si tuviera edema de miembros inferiores para una trombosis venosa, para un tromboembolismo pulmonar, porque sale de la pierna, ya los números son más o menos similares, ¿no? Prácticamente ayuda un poquito, pero prácticamente no descarta. Si no tuviera edema en miembros, no significa que uno descarta el TEP. Por eso es que esto no ayuda para el diagnóstico del TEP. El signo de Oman, que prácticamente se ha desusado en la medicina clínica, no usamos porque realmente tenemos los síntomas, los signos, los síntomas del paciente, hacemos un ultrasonido, ¿no? Pero el Oman aquí tiene un 4.5, prácticamente 5, ¿no? Que ayuda, ¿no? Es una probabilidad muy alta, como ya pone, porque este paciente tenía la probabilidad alta de tener trombosis venosa profunda
Y si tiene el signo de Oman positivo, como efectivamente lo tenía, entonces le da un 97% de probabilidad post-test de tener trombosis venosa profunda. Eso no quiere decir que tiene trombosis ni se puede anticoagular este paciente clínicamente por el Oman. Hay que hacer el ultrasonido para demostrar por imágenes que este paciente tiene una trombosis venosa profunda. Entonces esto ayuda, esto es una estimación clínica que le ayuda a uno a alimentar el juicio clínico para tomar las decisiones. Si no tuviera el signo de Oman, fíjense usted, con 1% de probabilidad, 90%, prácticamente queda en 80% de probabilidad de tener trombosis venosa profunda con el signo de Oman negativo. O sea que prácticamente no usamos el signo de Oman. Pero esto es porque la probabilidad es alta. Si fuese 0.5, analizando siempre la probabilidad intermedia, también comparando para hacer el análisis bayesiano, y es 0.5, entonces me da lo mismo, prácticamente 0.5, 50% de probabilidad pretest. Con un coeficiente de probabilidad de 0.5 me dispara más o menos un 30%, que prácticamente tampoco me descarta entonces la trombosis venosa profunda. Si no tiene un signo de Oman, no descarta la trombosis venosa profunda. Y si lo tiene, tampoco lo confirma, sino que nos aumenta las probabilidades. Vamos a ver la frecuencia respiratoria, que es importante en tromboembolismo pulmonar. La gente está taquipneico. Entonces la sensibilidad es muy baja según lo que encontró la doctora en este estudio. Un 21%. Un 21% es muy baja sensibilidad. Prácticamente no ayuda para nada, ¿no? No ayuda para nada. Pero la especificidad es un 90%. Tengo mis dudas sobre estos análisis, no lo he buscado, no sé dónde es la fuente, pero 90% de especificidad, siendo la frecuencia respiratoria que se sube en ansiedad, se sube en infartos, se sube en neumonía, se sube en enfermedad intersticial, neumotórax, se sube con el dolor, etcétera. Entonces aquí la especificidad la pone muy alta. Yo tengo mi duda en estos datos que se están poniendo aquí, ¿no? De todas maneras, un coeficiente de probabilidad de 2 no ayuda mucho. Y un coeficiente de probabilidad negativo de 0.9 no ayuda para nada. O sea que prácticamente esta frecuencia respiratoria de más de 30 no nos ayudaría sola, esto no se usa solo, no ayudaría solo para el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar. El paciente de nosotros tenía 26 de frecuencia respiratoria. El Well Score no lo analizamos aquí porque aparece la especificidad. Y aquí queremos decirle Well Score alto para trombosis venosa profunda. También es que esto es, ¿por qué hay variables aquí de 35 a 87? Pues hay dudas, entonces esto no es una cosa específica. En estos estudios salió esto, porque quiere decir que hay varios estudios donde han encontrado una sensibilidad baja y otros han encontrado una sensibilidad mucho más alta. Lo mismo que la especificidad. Así que prácticamente esto depende de los estudios y de la fuente de donde se saca el score. De la fuente de donde se sacan, las características operacionales de lo que se está buscando. Aquí de todas maneras aparece un coeficiente de probabilidad de 6.3, que es un poquito alto, no es una cosa perfectamente buena. Como la probabilidad es muy alta de tener una trombosis venosa profunda, a 6.3 nos dispara una probabilidad post-test de 0.98, que es muy alta, ¿no? Entonces un Well Score alto, con una probabilidad pretest alta, no nos hace el diagnóstico de trombosis venosa profunda. Hay que confirmarlo con un ultrasonido siempre, ¿no? Esto es para uno tener un mejor juicio clínico para... ¿Cuál es el síndrome? Es importante construir el síndrome. En este paciente, ¿qué es lo relevante? Es un paciente de 53 años con disnea, paciente vino disneico, según nota en las cuadrículas, disnea, y tenía 26 de frecuencia respiratoria, tenía signo de trombosis venosa profunda evidente. Tenía edema simétrico de miembro inferior, lateralizado obviamente. Tenía un Oman positivo, más un Well Score intermedio. Como ya tenemos disnea, tuvo un dolor torácico que no sabemos qué fue. Tenemos disnea y edema en miembros inferiores. Aunque no tengamos taquicardia, ni hipoxemia aparentemente según los datos, no hay nada. Entonces tendremos un síndrome de tromboembolismo pulmonar. ¿Por qué no ponemos un síndrome de trombosis venosa profunda? Bueno, porque el trombosis venosa profunda no explica la disnea. Es un dato aquí que no tiene que ver con la trombosis venosa profunda. La disnea es producto de un problema cardiopulmonar. Entonces el síndrome de TEP, que es lo que estamos sospechando, síndrome de tromboembolismo pulmonar, es un hombre de 53 años,
53 años, con signos de trombosis venosa profunda evidente, no hay duda. Y con antecedentes, porque es importante el antecedente fisiopatogénico de la hipertensión y falla cardíaca. Y un dolor torácico inexplicado post-COVID, hace 6 meses. Y esto lo ponemos porque es muy importante. Tuvo un dolor torácico que no sabemos si eso es coronario. Y tampoco lo saben, aparentemente no se maneja como un síndrome, como un paciente coronario. Se maneja como un paciente hipertenso con falla cardíaca, que llama la atención. Es un dolor torácico inexplicado, obviamente, pero tiene un post-COVID. Este paciente tuvo COVID y en la literatura aparece desde hace mucho, desde el inicio del COVID prácticamente, en el año 2020, aparece la mayor incidencia de tromboembolismo pulmonar en pacientes con COVID. Entonces es muy importante y posteriormente ha salido literatura donde estos pacientes presentan más tromboembolismo pulmonar. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Eso no quiere decir que este paciente tuviera un tromboembolismo pulmonar por el COVID, porque no va a hacer que este paciente tenga un cáncer y nadie lo sepa, o tenga un estado de hipercoagulabilidad que no se ha definido hasta el momento. Pero entonces el COVID lo tenemos en cuenta. Así que es un síndrome de TEP en el contexto de este paciente. Esto es importante. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? El diagnóstico diferencial de este paciente es una trombosis venosa profunda que es evidente, una trombosis venosa profunda más disnea, más antecedentes personales, falla, COVID, todo lo que hemos dicho es TEP. O sea que sería no un diagnóstico diferencial entre TEP y trombosis venosa profunda, son dos cosas. Tiene trombosis venosa profundo y sospechamos que tiene un TEP. Tiene falla cardíaca descompensada, es un diagnóstico diferencial que este paciente puede tener la disnea, un poquito de frecuencia cardíaca aumentada, porque está con beta bloqueador, puede tener una falla cardíaca que explica todos los síntomas anteriormente, excepto el edema de la pierna, ¿no? Entonces, primero es tromboembolismo y después una falla cardíaca. Se había puesto una enfermedad intersticial pulmonar que prácticamente debemos descartarla porque este paciente no tiene nada para enfermedad pulmonar intersticial que nos diga por la historia clínica. El examen físico es menos relevante que se encuentre algo y no hemos visto la placa porque no hemos visto hasta el momento ningún estudio. Estamos haciendo un análisis clínico primero. Es hipertenso, esto es un diagnóstico que tienen pacientes hipertensos. Y el dolor, el otro diagnóstico diferencial, el dolor torácico que tuvo hace 2 meses, que no sabemos si es un síndrome coronario o que este paciente tuvo un TEP hace 2 meses, porque el paciente había tenido COVID y tiene falla cardíaca, tiene factores de riesgo, entonces no sabemos, eso no se sabe. Probabilidad pretest. Bueno, la doctora estima aquí que el tromboembolismo pulmonar tiene un 70% de probabilidad de tener un TEP. ¿Por qué? Porque tiene la trombosis venosa profunda y disnea. Ya con eso hay que pensar en TEP. Y tiene el antecedente de falla cardíaca, entonces también es un factor de riesgo. Y ha sufrido, le dio COVID hace 5 meses, entonces hace 150 días más o menos, entonces eso también es un factor de riesgo. Así que ella pone 70% de probabilidad de tener un tromboembolismo pulmonar. Con los datos que tenemos clínicos, ¿no? Falla cardíaca descompensada, bueno, que explique todo, un 15%, eso es un poco raro que la falla explique todo, pero bueno, hay que tenerla en cuenta, porque este paciente tiene falla cardíaca, ha tenido falla cardíaca, dice. Esto yo creo que sí tenemos que descartarlo de dónde salió, más bien es considerar aquí un síndrome coronario, porque este paciente anteriormente había tenido un dolor torácico y vamos a ver los factores de riesgo. Con todo esto, entonces vamos a los estudios. ¿Qué estudios vamos a hacer? Bueno, primero lo básico, hacemos un hemograma, ¿no? Que salió irrelevante el hemograma. Es importante aquí en la valoración de este paciente hipertenso con las troponinas. Y las troponinas salieron normales, ¿no? Esta protonina normal. Y el péptido natriurético también salió normal. Esto es importante en falla cardíaca y en tromboembolismo pulmonar. Entonces, para la estratificación, eso está en el protocolo, estos 2 estudios para el tromboembolismo pulmonar, no necesariamente para falla ni para coronario, ¿no? El dímero D salió 5000. Como pusieron aquí un panel de triage, yo asumo que esto es de la tirita, ¿no? De la tira hay que tener en cuenta, hay que tener mucho cuidado porque estas tiras no tienen la calidad a veces suficientemente buena como lo tuviera un dímero D del laboratorio, ¿no? Entonces, todas las pruebas que son con tiras hay que tener cuidado y hay que saber valorar porque la calidad puede estar comprometida.
Entonces, y hemos visto muchos dímeros D de 5000 por la tirita y el paciente no tiene ningún trombosis por ningún lado. Entonces, creo que es del triage, aunque me han dicho que, que fue del laboratorio esos 5000. Entonces, el 5000 está alto, obviamente, ¿eh? Tiene una trombosis venosa profunda de la pierna. Los otros estudios, bueno, un poco irrelevantes, tiene una buena creatinina, una función renal buena, aquí tiene buena albúmina, no está hematoso para tener falla, pero tiene buena albúmina. No normal, pero aquí lo relevante es el colesterol. Bueno, el colesterol esto está un poquito normal, está un poquito cerca de lo normal. El HDL está muy bajo, el HDL es muy bajo para este paciente. El LDL está alto, ¿no? Está alto para este paciente, 53 años. Y los triglicéridos un poco altos, ¿no? Entonces tiene dislipidemia este paciente. Tiene dislipidemia y ahora vamos a ver el contexto de este paciente en el manejo. Alguien le hizo en un momento, creo que fue en el servicio de urgencia, un gas periado y le encontraron 76 de PO2. O sea, está un poco hipoxémico, no demasiado hipoxémico, pero está hipoxemia, 76. Una persona relativamente joven, 53 años. Dice la doctora que para lo esperado es tener 80. Bueno, 53 yo creo que debe tener más, ¿no? Tiene 76, o sea que también sumamos aquí la hipoxemia, que no sabíamos anteriormente si estaba hipoxémico. Lo que sabíamos era que tenía una saturación por ese oxímetro, que también hay que tener cuidado. Y entonces, si tiene buena batería, y entonces hay que tener cuidado porque el oxímetro, la oximetría de pulso dice que tiene 99% de saturación. Y la gasa arterial dice que tiene 76 de PO2 en un hombre de 53 años. Entonces hay que tener en cuenta esto. Esto es importante. Entonces aquí tiene un poco de hipoxemia. Acá otro aspecto. Entonces, con los lípidos, como ya vimos los lípidos, uno tiene que analizar rápidamente los estudios. Entonces vamos a hacer el análisis del riesgo cardiovascular en este paciente, que no se hizo antes, bueno, no sabemos si no se hizo en el expediente o no tenemos el expediente de consulta externa, pero no se hizo durante la hospitalización, ni a la salida, ni al egreso. Esto no se le hizo. Esto lo estamos haciendo posteriori para el análisis del caso, para el análisis crítico y el análisis de razonamiento diagnóstico, porque es importante este razonamiento. 53 años, tiene en el ASCVD del riesgo cardiovascular, del AJA y del American College of Cardiology, tiene 14% de probabilidad de riesgo cardiovascular. Para toda la vida es 69% y óptimo era 2.9, o sea que tiene 14% de un riesgo intermedio. Este hombre tiene un riesgo intermedio de tener una enfermedad coronaria. Y aquí tenemos entonces los SCORE, aquí falta otro que no pusimos, que en Latinoamérica se hizo. Este es el Framingham y este es la SCVD, que fue el que yo le hice aquí. Entonces el riesgo es intermedio, o sea que este paciente, probablemente ese dolor torácico habrá que estudiarlo por riesgo coronario y eso lo vamos a ver más tarde. Entonces un paciente de 53 años y aquí le pongo el score de la computadora. A este paciente se le debió previamente estratificar el riesgo cardiovascular como todos los pacientes y tratar según las guías establecidas. A su salida se debe estratificar para definir si tiene enfermedad coronaria y darle el tratamiento adecuado. No estaba recibiendo hipolipemia ni aspirina. Bueno, este análisis se hace durante la marcha, aunque esto no se le hizo en el hospital. Pero este riesgo es una cosa sencilla de hacer porque este paciente merece que se estratifique el riesgo. Seguimos analizando, entonces, aparte de los estudios, vamos a analizar el dímero D, que ya el dímero D le salió positivo, antes no sabíamos, ya tiene un dímero D muy alto, en 5000, para TEP o para trombosis venosa profunda, ¿no? Esto lo tiene por la trombosis venosa profunda, no lo vamos a asumir por el TEP, pero esto es una enfermedad que es el mismo tromboembolismo. Tiene una sensibilidad muy alta, ¿no? Cuando es 100%, no usen el 100%, usen 0.99 o 99% de sensibilidad. Porque para el análisis bayesiano, para el análisis matemático, para la ecuación, es importante trabajar con decimales. Entonces, trabajaríamos aquí con 0.99. Y tiene una especificidad intermedia un poquito alta, que no es muy alta, porque hay muchas patologías que dan dímero de alto, en un 60%, o sea, 0.6. Si trabajamos con estas características operacionales, el dímero D, que es uno de los estudios fundamentales para el diagnóstico de TEP inicialmente, entonces este paciente, el coeficiente le da un coeficiente de probabilidad de 2.5.
y un coeficiente de probabilidad negativo, que es 1 menos la sensibilidad sobre la especificidad, nos da 0.01. Entonces, ¿qué significan estos números? Esto para el análisis bayesiano. La doctora puso una probabilidad pretest de 70% de tener un TEP, porque ya sabemos que tiene la trombosis venosa profunda, ¿no? Tiene un TEP. Si usamos el TEP, nos quitamos la trombosis venosa profunda y usamos el dímero D para el TEP, entonces, y la característica es 2.5, de 70%, 2.5 nos sube a 87-88% de probabilidad post-TEP de tener un tromboembolismo pulmonar porque el dímero D está alto y tenía algo de clínica. Pero esto no quiere decir que con el dímero D alto, obviamente tenemos que hacer el angiotomograma, ¿no? Entonces, pero es importante la probabilidad, el coeficiente de probabilidad negativo. Es muy importante y para los aspectos legales también es mucho más importante el negativo. Fíjense, si este paciente con 70% de probabilidad pretende tener un tromboembolismo pulmonar, le sale el dímero D normal, negativo, prácticamente como el coeficiente de probabilidad es 0.01 acá, nos sale 0.02, o sea, con un 2%, que prácticamente nos descarta el tromboembolismo pulmonar. Un dímero D negativo. Dímero D negativo tiene un valor predictivo negativo del 98% para descartar tromboembolismo pulmonar. Entonces, la parte legal es muy importante esto, si el dímero D le sale negativo. Un dímero D obviamente bien. Ok, no vamos a entrar en detalle en esta parte, porque esta es parte del análisis. Aquí, bueno, solamente para decir la intuición de la experiencia en el proceso del conocimiento de diagnóstico es dual, en la parte intuitiva y en la parte del razonamiento. Nosotros vamos a usar algo acá de razonamiento y de análisis bayesiano, acá. Y la parte de intuitiva es lo que uno instruye, lo que uno tiene grabado, ¿no? La experiencia y la vivencia, el conocimiento previo. No voy a entrar en detalle en este aspecto. La radiografía, todavía estamos analizando los estudios, las características operacionales de los estudios que se le hacen a estos pacientes. Radiografía de tórax para este paciente que tenía hipertensión y falla, había que hacerle una radiografía. Viene en el signo de Westermarck, que lo aprendimos de la escuela de medicina. Bueno, nosotros nunca lo hemos usado prácticamente, en la residencia probablemente yo lo usé. Tiene una sensibilidad de 14%, que prácticamente no hay que buscarlo. O sea, que 14% no hay que buscarlo. Se le hizo la radiografía porque es hipertenso, porque tiene falla cardíaca y estaba indicada hacerla. Pero para el TEP, la radiografía de tórax no ayuda para nada, porque no es nada de sensible. Y la radiografía de tórax, si el signo de Westermarck saliera positivo, entonces sí es bastante específico, el 92%. ¿Qué características operacionales del coeficiente de probabilidad nos dan? 1.7 y 0.9. ¿Qué significa eso? Como lo vimos anteriormente, que no ayuda para nada, no aporta para nada. Si la probabilidad pretest es 70% y le hacemos el test y la prueba sale, encontramos el signo, nos da 0.80. O sea que nos sube un poquito la probabilidad. Tiene Westermarck 0.80. Eso no hace para nada el diagnóstico de TEP. Hay que hacer de todo modo el angiotomograma. Y si sale negativo, no tiene el signo, como efectivamente en la mayoría, que el 86% sale negativo, entonces tampoco descarta para nada el tromboembolismo pulmonar, porque eso no es para diagnóstico de tromboembolismo pulmonar. Así que la placa de tórax, si hay que pedirla por alguna razón, no ayuda para el diagnóstico de TEP. En la radiografía de tórax, la joroba de Hampton igualmente. Características operacionales. 1.2 es 1, 0.95 es 1. O sea que prácticamente no ayudan para nada, no aporta para nada. O sea que no hay que buscar esta joroba en el TEP porque no nos va a ayudar para nada. Eso sería académico, un poco académico, ¿no? Pero desde el punto de vista clínico y de impacto clínico, para nada. La radiografía de tórax, la efusión, pues en TEP puede haber efusión pleural, una pleuritis, un tromboembolismo pulmonar periférico, puede darle una efusión pleural. Tampoco es sensible, tampoco es específico y tampoco aporta nada. Si tiene o no tiene. Si tiene o no tiene. 1.2 y 0.9. Fíjense ustedes, prácticamente no aporta nada. Todo lo que está cerca del 1 no aporta nada para el diagnóstico, ni de exclusión, ni de... Aquí está la radiografía de este paciente. Bueno, es una radiografía que prácticamente no la vamos a analizar, pero es normal.
Pero obviamente era bueno para descartar otra vez si este paciente tenía cardiomegalia, era una falla cardíaca grande, no lo es, no tiene cardiomegalia grande de grado 3, 2, 3 o 4, no es por una falla cardíaca crónica, entonces no lo tiene. Este es un paciente relativamente joven de 53 años con hipertensión y dicen que ha tenido falla, a ver si eso era falla, ¿no? No sabemos. Bueno, la placa era importante, pero no ayudó para nada. Aquí no vemos los signos de TEP. Reformulación del diagnóstico con lo que tenemos hasta ahora. Bueno, no reformulamos muchas cosas porque la trombosis venosa profunda está allí, más la disnea, más da los mismos diagnósticos. Hay que descartar el tromboembolismo pulmonar, que ahora aumenta a 90%, y enfermedad intersticial sigue puesta aquí todavía, que hay que quitarla, ¿no? Entonces, la probabilidad de que tenga un TEP es un poco más alta este paciente ahora. Bueno, antes hacíamos el centelleo de ventilación pulmonar, que no vamos a analizar las características operacionales, pero prácticamente yo siempre me adiestré pensando que la sensibilidad del centelleo de ventilación perfusión era de 99%, era bien alta, ¿no? Pero la doctora aquí en alguna fuente encontró algunos estudios que es 85%, que no es tan alta, ¿no? Prácticamente no lo estamos usando y prácticamente casi ningún hospital tiene la gamma cámara del centelleo de ventilación pulmonar. Nosotros sí lo tenemos, pero cuando hay duda de no se puede hacer el angiotomograma, tenemos que hacer esto, ¿no? Cuando se pueda, ¿no? Tenemos que hacer el centelleo pulmonar que ayude en el diagnóstico. Y la angiocat, angiotomografía pulmonar, ¿no? Tiene una sensibilidad de 83%, o tampoco 99%, pero tiene una buena especificidad de 0.96%, ¿no? Entonces vamos a analizar las características operacionales. La doctora pone una probabilidad pretest, inicialmente era 70, ahora se subió a 90 la probabilidad pretest de tener un TEP porque no hemos encontrado otra cosa. Y entonces prácticamente con 20, que es un buen coeficiente de probabilidad, este sí es un estudio, este sí es un coeficiente de probabilidad muy bueno, 20. Cuando el estudio sale en 20, el coeficiente de probabilidad es muy bueno, entonces prácticamente nos da a 99% de probabilidad. Y esto hace el diagnóstico porque es imagen, eso es el diagnóstico clínico, este sí hace el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar. Entonces nos da bien alto. Si con 90% fuera negativo, el radiólogo no vio el tromboembolismo pulmonar, no lo vio, entonces todavía queda un 45% de probabilidad de tener un TEP este paciente. Entonces hay que hacer otra cosa, o el centelleo, o resonancia, u otros estudios. Pero no lo descarta, ¿por qué? Porque la probabilidad es muy alta. Pero vamos a analizar si la probabilidad pretest fuera 50% con un angiocat negativo. Si fuera 50% de tener TEP, que no es este paciente, si fuera, es hipotético, si fuera 50% y le hacemos un angiocat con esta característica de 0.1, entonces prácticamente nos descarta el embolismo pulmonar. O sea que con una probabilidad baja y un angiocat negativo, claro, aquí probabilidad baja había que hacer es el dímero D, no el angiocat. Pero aquí estamos analizando el angiocat. Con el angiocat, con estas características, entonces nos daría prácticamente, nos descarta, ¿no? Y el ecocardiograma transtorácico, ¿no? Ayuda mucho el ecocardiograma, está en el flujograma, en el algoritmo está, no está disponible en casi ningún hospital y ahora ni en el complejo. Entonces, pero la sensibilidad es un poco buena, 80%, pero la especificidad es mucho mejor, 97%. Entonces, mire las características operacionales de este ecocardiograma transtorácico para TEP. Esto sí es para TEP. Tiene un coeficiente de probabilidad de 26. Si usted estima en 90 más 26, le da 99% de probabilidad post-test. Tampoco hace el diagnóstico, hay que hacerle un angiotomograma. Si el ecocardiograma está negativo, o sea, está normal, no hay nada para TEP, descarta prácticamente que hay un 60%. Tampoco descarta el tromboembolismo pulmonar, pero tiene buenas características operacionales. Si fuera 50% de probabilidad y usted le hace un ecocardiograma y el ecocardiograma sale con datos que podemos ver ahora, no es para esta sesión, pero con datos positivos o referentes a hipertensión pulmonar o a tromboembolismo pulmonar, entonces con 26 realmente ayuda mucho, porque con 0.5 parece bueno, fíjense, 0.5 y 26 nos da más o menos 0.95, mucho más alto. Es una probabilidad pertenece. Así que el ecocardiograma sería de mucha, tremenda utilidad que se le hiciera
yo diría ahora, anteriormente no decía esto, pero yo diría ahora en un hospital de alto prestigio, de alta competencia, de alta excelencia clínica, todo TEP debe hacérsele un angiotomograma, pero no tenemos disponibilidad para hacerlo, ¿no? Y el angiocat, sorpresivamente, esta es sorpresa, hallazgo inesperado. La gente no tenía ni síncope, no tuvo ni síncope, no tuvo dolor torácico reciente, no tuvo una hipoxemia importantísima, no presentó debilidad extrema, que a veces esto es anecdótico, pero ayuda. Entonces, a este paciente se le encontró un trombo en silla de montar según el radiólogo a nivel de la bifurcación. Fíjese esto. Entonces, esto es temible. Esto es temible. ¿Desde cuándo lo tenía? No sabemos. ¿De cuándo lo tenía? No sabemos. Pero este fue el hallazgo, obviamente. Este CAT se le hizo prácticamente rápidamente al paciente. No sé cuántas horas, pero se hizo rápidamente. Y este en silla de montar fue lo que llamó la atención. Pero debió haber sido otros razonamientos que ya hubiesen llamado la atención en este paciente y ahora lo vamos a ver antes de ser angiocat. Bueno, en este paciente el diagnóstico final fue obviamente, como ustedes lo ven, un tromboembolismo pulmonar agudo cabalgante con un PSI score de 75. Ahora vamos a analizar ese PSI todavía. PSI score de 75 es un riesgo bajo como para mandar para la casa, si no hubiera sido cabalgante, ¿no? Bueno, el diagnóstico final es esto. Causa cardíaca, no sé. ¿De dónde sale? Causa cardíaca. Bueno, yo no creo, si tenía una trombosis venosa profunda, esto podemos descartarlo. Neoplásica, bueno, no hay ningún dato de neoplasia en este paciente, y entonces, pero todavía no sabemos. Tiene una trombosis en miembro inferior y una falla cardíaca por historia y hipertensión. Ese es el diagnóstico final. Plan de manejo adicional de este paciente. Bueno, se le hizo una interconsulta de radiología con cierta oportunidad, con prontitud, y para hacerle trombectomía farmacológica versus mecánica. Es importante detectar estos pacientes para que radiología intervencionista actúe rápidamente, o en otros hospitales o en otros centros, no sé si cirugía cardiovascular. Para acá donde nosotros en el complejo radiología intervencionista, el doctor Shani, el doctor Baltasar, el doctor Shani esencialmente nos está ayudando tremendamente en el manejo de estos pacientes con cuarto de urgencia, que hay que detectarlo rápido. Interconsulta cardiología es importante, que todos estos pacientes se hagan una consulta a cardiología para ver si se le puede hacer un ecocardiograma o el cuarto de urgencia puede ser un rastreo, ¿verdad? Pero es importante que nos hagamos un poco más ducho en los cuartos de urgencia con el ecocardiograma para detectar si hay signos de hipertensión pulmonar o si hay alguna evidencia de tromboembolismo pulmonar, porque a veces no tenemos disponible, ¿no? Y el cardiólogo, el ecocardiografista no está disponible 24/7. Está el cardiólogo, pero no el ecocardiografista. Entonces es bien importante esto, ¿no? Entonces esto hay que ir afinando la institución, ahí mejorándolo, ¿no? Para la Ciudad de la Salud, bueno, tiene todo. No tenemos uno, pero nos falta el cardiólogo, ¿no? Entonces en el complejo estoy hablando, ¿no? Programar, este fue algo que se puso aquí. Los médicos tratan de programar un TAC tóraco-abdómino pélvico. Entonces yo pongo aquí cuál es la justificación de hacer un TAC tóraco-abdómino pélvico. ¿Qué estamos buscando con un TAC tóraco-abdómino pélvico? Creo que el médico obviamente está pensando en buscar cáncer. ¿Qué cáncer le buscamos a un hombre de 53 años? Bueno, un hombre de 53 años de los tratables sería el colon y la próstata, que son los que se detectan. El pulmón, bueno, ya tiene un angiocat, tiene una radiografía, no fuma, no hay nada para cáncer pulmonar. Entonces no sé qué iríamos a buscar acá, qué tipo de cáncer, ¿no? Si buscar un cáncer, si hay algún indicio. Si este dímero D fuera más de 15.000, 20.000, entonces uno pensaría, cuando es muy, muy, muy alto, que puede haber un cáncer de por medio. Eso fue alguna literatura que ha salido, pero eso no es una norma, no es una guía, ¿no? Protocolos relacionados, bueno, colocar los protocolos que tienen que ver con este paciente. Ahora vamos a ver uno y hacerle algunos scores, ¿no? Algunos scores que se le deben haber hecho. Aquí tenemos algunas cosas que debemos saber hacer para la seguridad del paciente. No vamos a entrar en detalle en esto. Lo único que sí tenemos que saber es que es importante que las enfermedades se presentan en forma atípica. Y este es un caso de atípico. Entonces, si se presenta atípico, no estamos esperando que tengan todos los signos y síntomas que nos enseña el libro, que nos enseña en la escuela de medicina. Para eso está el discernimiento clínico y el discernimiento diagnóstico.
Entonces es importante entonces la toma de decisión oportuna para realizar una trombectomía, que puede ser por trombolisis mecánica o trombosis o química, ¿no? O fibrinolisis, ¿no? Que eso lo hace el radiólogo intervencionista, ¿no? Y esto trae mucho beneficio de los riesgos, ¿no? Bueno, siempre hay que tener en cuenta las preferencias del paciente. ¿Qué prefiere el paciente? Obviamente que le hagan un diagnóstico oportuno y que le recuperen pronto para salir a casa y para hacer la reinserción laboral. Bueno, una cuestión teórica, ¿no? Ya lo mencionamos, bueno, interconsulta rápido. Siempre cuando uno está analizando un caso, uno tiene que analizarlo en el contexto de la ciencia del factor humano. Es el desarrollo organizacional en el hospital donde estemos, ¿no? Todos los hospitales del tercer nivel no son iguales. Entonces, no todos tienen los mismos insumos y equipos, la tecnología, los insumos, los equipos es importante, la infraestructura, la competencia, el equipo humano preparado, las dificultades del sistema, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Estamos actuando en un medio, un entorno, ¿no? Los errores que hemos podido haber cometido en este paciente, bueno, comienzan desde la historia clínica, desde el manejo ambulatorio de este paciente, pero aquí no estamos para criticar, sino para analizar críticamente y constructivamente, ¿no? Bueno, no le podemos hacer no contamos con un ecocardiograma para este paciente en el cuarto de urgencia y en ningún servicio de urgencia prácticamente de la Caja del Seguro Social. Acá mencionamos entonces que hay que tener en mente la gestión clínica, la gestión de pacientes o gestión de las patologías, realizar protocolos de soporte clínico, es importante, ¿no? Tenemos una escuela de protocolos clínicos de residentes de medicina interna, comenzamos en el 2006, ahora muchos servicios están haciendo y ya estamos haciendo protocolos no solamente para hospital, sino para las policlínicas, para atención primaria, ¿no? Entonces estamos en esa vía. Protocolos interdisciplinarios, bueno, ahora vamos a ver dónde los pueden ver. Este protocolo que vamos a mencionar ahora, que vamos a modificar porque lo veo también un poco complejo, está en esta página que mencionamos más tarde. Este es el protocolo de TEP de alto riesgo que hicimos producto de un simposio interdisciplinario entre emergenciólogo, internista, radiólogo, intervencionista, para el manejo de este paciente con TEP. Entonces aquí de alto riesgo. Entonces aquí es importante los factores de riesgo, las escalas para el TEP, las escalas de riesgo, y eso lo vamos a ver ahora, las escalas pronóstico que hay que tener en cuenta, y ahora vamos a analizar el PESI, el EPSI, el BOBA, y el ecocardiograma, ¿no? El ecocardiograma es de mucho valor. Esto es una gráfica de la doctora Ortega, que es la jefa de ecocardiografía cuando dimos el simposio. Entonces es muy importante, aquí están las características y este es para el ecocardiografista, ¿no? Entonces acá es el manejo del TEP, la fibrinolisis mecánica, la fibrinolisis química y lo que hace el radiólogo intervencionista, que eso ha avanzado tremendamente y no nos quedamos con la coagulación, ¿verdad? Vamos a analizar el PESI. Si el paciente llega al cuarto de urgencia y tenemos que ver el riesgo de severidad del tromboembolismo pulmonar, obviamente hay tres escalas. El PESI o el PESI simplificado. Vamos a ver el PESI en este paciente, da un PESI 73 puntos. Vamos a ver, solamente 53 años, no tenía nada más que una historia de enfermedad crónica cardiopulmonar. Aquí dice pulmonar y en el otro PESI dice cardiopulmonar. Y nos daba un riesgo bajo, clase baja. Significa que con 73, un riesgo bajo, mortalidad baja, este paciente nos daba en esta puntuación de 66, un PESI score, y se puede considerar manejo ambulatorio en estos pacientes si tenemos un sistema sanitario o un sistema de cuidado de salud bien organizado y articulado, podríamos manejar este paciente en forma ambulatoria. Obviamente este paciente de nosotros no, una vez cuando vimos el angiocat, que era cabalgante, nadie lo va a mandar para la casa. Pero si no hubiera tenido el angiocat el TEP cabalgante, entonces este paciente probablemente, analizando el PESI solamente, podríamos considerar. En nuestro país no lo hacemos porque no tenemos un sistema de cuidado continuo y hay que tener mucho cuidado. Entonces lo dejamos hospitalizado hasta lo mínimo que se pueda. Si lo hubiéramos hecho un PESI simplificado, que está lo mismo en el Metcal, esta escala,
Entonces, no tenía ningún punto este paciente, tenía menos de 80 años, no tenía historia de cáncer, tenía historia de cardiopulmonar. Fíjense que aquí dice cardiopulmonar, el otro era pulmonar. Sí, solamente tiene un punto aquí. Tiene una frecuencia cardíaca menos 110, ¿por qué? Porque tenía beta bloqueador, no sabemos si sin beta bloqueador y con 88 de PO2 hubiese tenido esta frecuencia cardíaca. No sabemos porque tenía beta bloqueador, pero no lo tenía, entonces no cuenta. Presión sistólica estaba en 140 y la saturación está en 99 cuando vino, así que no podemos decir, solamente tenía uno de PESI. PESI simplificado, fíjense, este es el otro PESI, el PESI simplificado, pero es importante hacer los dos. Aquí dice que tiene un alto riesgo, pues tiene un punto ya. Tener un punto significa que tiene alto riesgo de desarrollar muerte más de 0 puntos, o sea, tiene un punto, ya este paciente es de riesgo. Y fíjense, si le hacemos el PESI completo, dice que lo podemos mandar para la casa. Si le hacemos el EPESI, dice que tiene 8.9 y que este paciente se debe considerar el manejo internado en el hospital. Obviamente esto es antes, esto es, sin un TEP cabalgante, ¿verdad? Y este es el angiotomograma, este es el protocolo de soporte clínico que extraímos del simposio, que vamos a tener que simplificarlo, ¿no? Yo le pongo aquí todo, yo no voy a entrar en detalle porque en este momento no es para explicar todo el protocolo, solamente los aspectos más relevantes, ¿no? De este paciente. Por ejemplo, este paciente tenía un PESI de un punto, así que era ya riesgo intermedio, un riesgo intermedio acá. Tenía las troponinas negativas, sigue teniendo un riesgo bajo, pero había que hospitalizarlo. No había duda que este paciente había que hospitalizarse. Quizás en otro país, si no es cabalgante, no lo hospitalizan, pero nosotros lo hospitalizamos. Había que hospitalizarlo. Lo importante es para ver si el paciente hay que hacerle alguna intervención, alguna reperfusión temprana, ¿no? Extraído de la Sociedad de Cardiología Europea, el último, y entonces vamos a modificarlo. Por eso es que no quiero presentarlo del todo, porque tiene muchas páginas y yo quiero solamente que sean 2 páginas, una sola página, 2 caras. Plan de egreso. Este paciente hay que hacerle un protocolo de egreso. Este no es un paciente que tuvo una erisipela y se fue para la casa. Este es un paciente que hay que prepararle los egresos, darle la cita, darle los medicamentos, hacerle un resumen del caso bien hecho, completo, darle la referencia que vamos a ver ahora, hacerle una conciliación del medicamento, porque aparte de los medicamentos que estaban tomando, probablemente este paciente desde que salió del hospital debía estar en atorvastatina o en un hipolipemiante que tengamos y anticoagulante, porque le dieron anticoagulación. O sea que ya esto hay que hacer la conciliación con los 4 medicamentos que estaba recibiendo anteriormente, para la hipertensión y para la falla cardíaca. Entonces se suman 2 más. Entonces hay que hacer una conciliación de los medicamentos para que el paciente sepa lo que está tomando y que el médico de cabecera o el médico cardiólogo o el internista que lo va a ver o el médico general que lo vea cuando tenga que verlo por alguna otra razón, sepa los medicamentos que está tomando en una tarjeta. Esto es fundamental para que este paciente no regrese al hospital nuevamente. Medicina interna, referencia a medicina interna, ¿por qué? Pues bueno, porque este paciente hay que hacer un manejo integral. Hay que ver la detección del cáncer. ¿Qué cáncer de los 53 años? Bueno, próstata y colon. No hay otro para detectar. Las vacunas, a ver si tiene las vacunas, este paciente si tiene vacuna. Y ya es hipertenso, ha tenido falla, hay que tener la vacuna de neumococo y la vacuna de la influenza, que es muy importante. Entonces esta vacuna no la tiene este paciente, entonces hay que ver si se le ponen. El manejo de falla cardíaca e hipertensión arterial, bueno, esto lo está haciendo el cardiólogo ambulatoriamente. Y el manejo de los factores de riesgo, el colesterol, que en el expediente del hospital no consta, no sabemos en la consulta externa, ¿no? Cardiología, ¿por qué cardiología es importante? Bueno, ellos estaban manejando el paciente, el manejo de la falla cardíaca, buscar la etiología de la falla. Esto no está claro si tenía falla o no tenía falla y cuál es la etiología. Un hombre de 53 años nada más, repito, que no tiene una cardiomegalia grande y y ha hecho un TEP. Entonces hay que buscarle aquí. El ecocardiograma es importante, esto hay que hacérselo después. Para todo paciente con falla hay que hacerle un ecocardiograma. Hay que ver la PCR para estratificar el riesgo. Hay que ver si está indicado el TAC coronario, a ver si está indicado el cateterismo, eso lo define el cardiólogo con el paciente, y definir el riesgo coronario, que en este caso salió intermedio. Entonces, ¿qué hay que hacer con este paciente? En la parte coronaria, que no la hemos visto en todo el caso clínico, porque no estábamos en la historia clínica, no aparece nada.
La clínica de anticoagulación, este paciente tiene que salir anticoagulado, obviamente, y la anticoagulación la puede dar el cardiólogo, tiene una clínica de anticoagulación, o nosotros en medicina interna que tenemos una clínica de anticoagulación. Entonces, este paciente hay que anticoagularlo. Ver el trabajo social, porque este es un paciente que tiene un manejo de la parte del trabajo, la parte de la economía, si está incapacitado, si lo sacan de planilla, la parte del trabajo social es fundamentalmente aquí importante. Y la valoración de la discapacidad por salud y salud ocupacional. Porque seguridad y salud ocupacional, porque hay que valorar la discapacidad, cuánto tiene de discapacidad este paciente ya ahora y si tiene, hay que hacer el eco para ver el ventrículo derecho, ¿no? Entonces, para ver la discapacidad de este paciente, porque este paciente va a estar faltando trabajo, ¿no? Claves para este caso antes de terminar. Confección de una historia clínica y examen físico detallado como todos los pacientes. La valoración de los signos y los síntomas para el análisis bayesiano. Considerar los síntomas cardinales como el dolor torácico, que no se había definido aquí, si es el coronario o si era por el TEP. Definir el riesgo coronario en la escala SCVD o Framingham u otra. Tener en cuenta la presentación atípica del TEP. Este TEP en silla de montar no tenía mucho para pensar que tenía silla de montar. Esto fue un hallazgo inesperado. Sin síncope, ni hipoxemia, ni hipotensión. O sea que es inesperado. Yo he visto casos con debilidad extrema, sin nada de esto, y TEP cabalgante. Valorar las escalas o los scores de los problemas clínicos usando las APP celular apropiadamente. Entonces aquí es importante analizar, hacer un balance entre el juicio clínico y el razonamiento clínico, las circunstancias del paciente, la realidad que rodea al paciente y el sistema de salud versus la medicina basada en la evidencia, los scores de las escalas. Entonces hay que utilizar esto, pero siempre en el contexto del juicio clínico, como los protocolos que nosotros le ponemos, que el protocolo clínico no sustituye el juicio clínico ni las circunstancias y preferencias del paciente. Esto es importante, la medicina basada en la evidencia hay que verla en el contexto de la persona, del paciente de la persona, de las circunstancias. Entonces no irse ciegamente por la parte académica. Detectar los riesgos de TEP que requieran trombolisis por radiología, detección temprana en urgencia. Urgencia tiene que estar detectando a estos pacientes rápidamente, haciéndole todos estos scores, porque eso no se puede con el juicio clínico. Hay que hacer los scores para definir si este paciente hay que llamar rápidamente al radiólogo intervencionista para ver si él puede hacerle la trombolisis mecánica. Cambiar el concepto de que el tratamiento definitivo del TEP es la anticoagulación solamente, como toda la vida lo hemos enseñado, como toda la vida lo hemos hecho. Entonces esto ha cambiado de una década para acá, de que estos pacientes se le puede hacer y la recuperación es mucho mejor, claro, que disuelve el coágulo, cosa que no hace la heparina. Tener a la mano los protocolos que fueron producto de simposio interdisciplinario, como esto del TEP de alto riesgo y el diagnóstico inicial de TEP, para las escalas del diagnóstico inicial, que es otro tema, no es de alto riesgo. Y utilizar los protocolos y flujogramas ya aprobados en la web de protocolos que mencionamos aquí. Esta es la página web de los protocolos clínicos. Esta página que les estoy mostrando aquí es la página nueva de los protocolos clínicos hasta el momento, hasta el día de hoy, enero del 2023. Solamente se puede ver esta página, esta dirección, se puede ver en las computadoras de la caja. Pero el W3, bueno, ya lo tienen los stickers en todos los hospitales, en todas las policlínicas y en todos los hospitales de la Caja del Seguro Social, entonces sí pueden entrar hasta en el celular. Pero esta nueva página por ahora solamente se puede entrar en la página. Y lo digo porque entrando en la computadora de la institución, ustedes pueden entrar a este protocolo, a este sitio nuevo, y donde están los protocolos interdisciplinarios que no aparecen en la otra página. Y aquí están estos protocolos interdisciplinarios, entre otros está el del TEP de alto riesgo, la versión 1.0 de agosto del 2022, que lo presentamos en un simposio y ya todos los hospitales lo conocen. Y el protocolo de TEP también menciona aquí el de espondilodicitis, el de modorudofidio, el síndrome de vena cava, todos estos protocolos interdisciplinarios con su protocolo ya han sido aprobados y están en esta página nueva de los protocolos clínicos de la Caja de Seguro Social. Entonces esta es la nueva página, aquí está el índice de la página donde pueden entrar a buscar los protocolos. Esto lo vamos a ir llenando poco a poco
Estamos fuertemente llenando en atención primaria, poco a poco con los hospitales, con los servicios, la voluntad de los servicios de hacer los protocolos a través de los residentes que les sirve para su adiestramiento. Termino entonces agradeciéndole la dispensación del tiempo disponible que han hecho para escuchar este caso clínico que es de todos los días y que los presentamos todos los meses con los residentes de medicina interna. Y esto lo vamos a mandar entonces a todos los hospitales docentes para cuando tengan el tiempo, no en el momento hospitalario, cuando tengan el tiempo puedan escuchar las 3 conferencias de este caso clínico. Muchas gracias.